lucha fatal de 4 esquinas que nos dará el próximo retador de Gunther. El próximo representando a The Judgment Day. Te debí dejar presentarlo a ti porque el bigotes, Dirty Dominic Mysterio, quien se ganó esta oportunidad gracias a todos sus panitas de The Judgment Day, agarrando el pantalón de Damian Priest cuando todo el mundo se le ha reído en la cara cada vez que habla de sus aspiraciones titulares. Lo mismo le pudieron haber hecho a su padre, perdón, a su ex padre, y mira, al final Rey Mysterio cayó a todo el mundo, se convirtió en un gran campeón del mundo. Yo creo que padre, dice por ahí, dices tú que no lo es, porque eso no existe. que la manzana un concepto no cae que muy sea lejos del árbol. real, no es un patán como el hijo. Vamos a empezar por ahí. No, el talento nada tiene que ver con la fatalidad. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. The Judgment Day no está aquí. Me pregunto por cuánto tiempo, porque uno nunca puede confiar. ¿Sabes lo que la palabra paternidad se parece a la palabra paternidad, patanidad, pero solo uno de los dos es el patán? Me preocupa que Dominic puede estar trasnochado. La celebración de Liv ha durado. Ya vas a empezar a poner Sí, me preocupa eso. Mira, concéntrate en que es noche de pelea. Y cuando no se va Sheamus. De Dublín, Irlanda, pesando 267 libras, sin chelele, Sheamus. Este hombre quiere volver a estar en la fotografía de un campeonato mundial y me parece que es maravillosa la idea. Todo el mundo sabe lo que Sheamus ha hecho en la industria, todo el mundo sabe lo que este hombre trae a la ecuación. Y sí, es un gran componente de este fatal de 4 esquinas. Vamos a ver, porque todavía falta un integrante de la ecuación. Y hay 3 hombres que han sido campeones mundiales, 3 hombres con un montón de poder. Y está Dominic. Bueno, está el último antes de Gunther y el primero de todos, el que estrenó el título justamente en esta tierra. Y camino hacia el ring de Davenport, Iowa, pesando 225 libras. Sí, el hombre que venció a un monstruo. Recibe esta serenata en donde quiera que pisa. Es verdaderamente impresionante cómo se ha ganado ese cariño. Pero hay que decirlo, es un hombre que no necesariamente esté en su 100%. Pasó por una batalla realmente brutal contra un monstruo. Así mismo, en Big Bronson Reed. Y hubo pisotones históricos en esa batalla, pero también hubo impactos históricos de la otra parte y su tsunami se lo llegó a llevar. Recuerda que es un hombre que estuvo fuera por meses después de media docena de tsunamis. Este combate va a ser muy interesante. ¿Sabes por qué, Jerry? Porque tenemos contrincantes muy diferentes. Todos tienen un buen argumento por qué deberían ser el próximo retador para Gunther. Y no voy a discutir ninguno porque me parece que los 4 son muy válidos. Me parece muy malo que la gente demerite la versión de Dominic. Pero eso no importa. Lo que importa es lo que él va a hacer. Los 4 merecen la oportunidad. Repito, por razones diferentes. Pero cualquiera podría ser un gran retador para Gunther. ¿Y por qué merece la oportunidad, no? Entonces,
porque es el futuro de la industria, porque es el bigote más sexy de WWE, porque venció legítimamente a un ex campeón mundial la semana pasada para tener esta oportunidad esta noche. Legítimamente. ¿Te atreves a decir eso? Claro. Y porque además su güera es la primera campeona Crown Jewel y eso también tiene que empezar. Y ya. ¡Hey! ¡Hey! Y empieza huyendo, claro. Digno de un futuro campeón mundial, ¿no? ¡Claro! Ir del peligro tan pronto suena la campana. Te iba a decir, si no, pregúntale al Miz, pero el Miz está en otro problema ahora que no quiero ni recordarlo. No. ¿Te acuerdas del combate que sostuvieron justamente Dominic y Seth freaking Rollins? No me quiero ni acordar yo de eso. Y sí, regalas. No. ¿Te acuerdas del combate que sostuvieron justamente Dominic y Seth freaking Rollins? No me quiero ni acordar yo de eso. Y sí, regálaselo. Es más, dale 20 latidos del programa, por favor. No puede ser. ¿Pero qué culpa tiene él de ser tan odiado, tan envidiado? Esta gente de verdad. ¡Mira, cuidado! ¡Wow! Bien hecho. Bueno, creo que Dominic ya no está en el combate. A lo mejor es el que se queda al final después que todos estos tres se desguañenguen. ¡Uy! Vean, hace el enganche. Cuidado que puede buscar. El poder de Damian Priest. ¡Oh! El poder de Sheamus. Claro. Esto es lo difícil de un combate fatal de cuatro esquinas, amigos. La acción no para. Busca un pedigrí. Y este busca el sur del cielo. No lo logró. Falla el lazo. No falla la patada para Sheamus en el rostro. Falla la patada de Damian Priest. Quedó tambaleándose y Sheamus se lo lleva al infierno. Y la contienda se traslada a la parte de afuera. Y se dice, si vamos a bailar todos. Pero ¿y este hombre cómo todavía tiene toda esta energía? Pobre Dominic otra vez. Pobre Dominic. Dominic ya no estaba en la ecuación y ahora Claro que no. Se vuelve a lanzar al otro lado. Es de mentira lo que está haciendo Seth freaking Rollins. Todavía hay mucho del visionario, el revolucionario.